Benjamín, estamos ya al aire. Esto, como decía yo, echando broma aquí, esto es bastante informal. No, a veces me cambian la presentación, a veces hay un class que dice, bueno, hoja de ruta, capítulo ya no sé cuánto. Creo que este es el capítulo 10, si no me equivoco, de esta temporada. En primer lugar, agradecerte tu tiempo. Esto es una conversación de la cual ya conoces porque te estaba contando de dónde viene esta iniciativa de hoja de ruta. Y contigo habíamos quedado pendiente de conversar desde la segunda temporada que fue a mediados del año pasado y por algún motivo no se dio. Creo que tú estabas de viaje y siempre he tenido pendiente de conversar contigo porque, como comentábamos antes de arrancar, estuvimos muy cercanos en el tiempo en que yo estuve al frente de Fede Cámara y tú dirigiste junto conmigo algún esfuerzo que hicimos en acercar más al mundo académico con el mundo empresarial. Y siempre he respetado mucho y valorado mucho tu visión sobre el Venezuela y tu visión, por supuesto, más en tu ámbito académico, pero tú eres una persona que además opinas, observas y te preocupas mucho y te ocupas mucho del acontecer político en general y la deriva que puede estar tomando el país. Así que agradecido muchísimo por tu tiempo. Te comentaba que en esta temporada de Hoja de Ruta, que es la tercera, la hacemos 12, 13 capítulos y paramos durante un tiempo. Esta vez creo que vamos a hacerlo algo un poco más largo. No hay ninguna regla, digamos, en esto, una conversación abierta y franca. Queríamos centrarnos en esta, cada una de las temporadas ha tenido un propósito. Esta tiene como propósito entender de parte de distintos actores, de distintos sectores de la sociedad, si se quiere, cómo están interpretando el país hoy, qué sienten que es el país hoy y por qué se ha desvinculado el país de la política y de la capacidad y las ganas de soñar. Algunos observan que, por ejemplo, ya no hay ni siquiera interés en la política y que el país se ha acostumbrado a este estado de cosas. Yo opino lo contrario. Yo creo que la gente está esperando cosas, pero quería escuchar tu opinión. Y tratar de aventurarnos un poco más, que es el segundo objetivo, a lo largo de esta conversación, sobre qué crees que debe suceder de parte de los actores políticos, de otros actores sociales muy importantes, como el empresariado, como el mundo académico, como los actores sociales en general, actores que han surgido en la periferia, como el foro cívico. ¿Qué debe suceder para que de nuevo esa sociedad que pareciera haberse desvinculado de la política y del sueño de querer algo mejor, vuelva a conectarse con los deseos de cambio? Así que, amén de que fue un poco larga esta introducción, bienvenido a Hoja de Ruta y quisiera escuchar primero tu primera impresión sobre el estado del país en estos momentos. Bueno, primero que todo, un gusto de conversar contigo. Como comentabas, teníamos pendiente la conversación y no solamente por las preguntas que vamos a estar, digamos, analizando hoy, que vamos a estar compartiendo hoy, sino, bueno, por muchos otros aspectos, digamos, que valdrá la pena compartir. Yo creo que lo que, a lo mejor, digamos, la característica que tenemos en la sociedad venezolana en el momento actual es una profunda desconfianza. Uh-huh. Para caricaturizarlo un poquito, yo no confío en que tú me invites a una conversación y me hagas estas preguntas. Yo pienso que tú tienes una agenda y que yo puedo salir perjudicado de la pregunta. Qué bueno que haya ese comentario, porque es un ejemplo tal cual. Bueno, entonces nosotros tenemos esa profunda desconfianza que nos impide a nosotros conformarnos en una comunidad productiva. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tiene Venezuela? La falta de productividad. Nosotros, los venezolanos, no es que no trabajemos. Oye, tú te paras a las 6 de la mañana y sales de tu casa a las 6 de la mañana y hay un poco de gente que ahorita que ya terminó más o menos la pandemia o que se ha, digamos, suavizado un poquito el tema de la pandemia, tú ves cantidad de personas corriendo para llegar a sus trabajos. O sea, que no es que nosotros seamos flojos, no es que trabajamos menos que otros. Uh-huh. Oye, pero yo, por cada hora que yo trabajo, recibo una fracción de lo que recibe una persona en Colombia o en Brasil o en Estados Unidos o en cualquier otro lado. Correcto. ¿Por qué? Porque somos improductivos. ¿Y por qué somos improductivos? Porque no es que mi jefe me está robando, digamos, y me está dejando de pagar lo que mi tiempo, digamos, vale, ¿no? Sino que somos improductivos, no logramos hacer que nuestro trabajo produzca lo suficiente como para que cada uno de nosotros ganemos más. Y la desconfianza es parte de esa improductividad. Yo le tengo desconfianza a quienes tienen, de hecho, el poder en Venezuela. Sean legítimos o como los querramos poner, hayan sido o no electos como debe ser, yo le tengo profunda desconfianza a quienes, de hecho, dirigen la economía y dirigen los poderes en Venezuela. Pero es que tampoco le tengo confianza a quienes dirigen los partidos políticos que pudieran hacerle contrapeso a eso. Sí. Y bueno, porque no hay un sistema en Venezuela, no hemos logrado construir o sostener un sistema en Venezuela que nos dé confianza de que vivimos en una república, en una sociedad organizada, en una nación. Entonces somos un conjunto de individuos
25 millones, solíamos ser 30, pero a lo mejor somos 25 en este momento, o 24, qué sé yo, que compartimos un territorio, pero no le tenemos fe a las instituciones. No hay separación de poderes. Yo creo que no hay nadie en Venezuela, ni siquiera los que están en el Ejecutivo Nacional, porque de hecho, hasta alguna vez quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, defendió que no hubiera separación de poderes en Venezuela. De hecho, alguno de otro personaje lo defendió hace poco. Exactamente. Que además eso era deliberadamente así. Que era Esto era democracia donde no hay separación de poderes porque es otro tipo de democracia. ¿Se puede ejercer libertades? No. Sin que haya separación de poderes, sin que yo tenga la garantía de que hay un Estado de Derecho, que si yo considero que yo tengo un determinado derecho, porque así lo interpreto yo de las leyes, de la Constitución, de los reglamentos, etcétera, y yo siento que se me ha vulnerado mi derecho, yo pueda acudir a un tribunal y que el Estado... Entonces no se puede tener progreso, no se puede tener productividad, y eso es lo que nos tiene postrados en Venezuela. Entonces, para mí, el aspecto fundamental de la situación que tenemos es la falta de confianza. Es muy duro lo que acabas de decir, y a veces uno lo pasa por alto porque cada quien está como, me gustó mucho cuando arrancaste, decía, yo no sé si Boti tiene una agenda. Y al final, como alguien decía, todos tenemos una agenda de vida incluso, pero terminamos reunidos, quienes tratamos de influir y que las cosas cambien, terminamos reunidos como el estilo del algoritmo de Twitter, que es que sin tú saberlo, terminas escuchando o leyendo solo a los que piensan como tú, y tú crees que ese es el mundo verdadero, y no te deja ver qué opinan otros. Yo recuerdo que en tiempos que te comentaban que estuvimos más cercanos con el tema institucional entre la academia y el empresariado, una de las cosas que solíamos decir es que yo percibía que el país no estaba polarizado, esos eran los tiempos de la polarización pura política, sino que sentía que había ruptura o alejamiento entre todos los actores. Los empresarios no confían en los políticos no confían en la sociedad, en la sociedad productiva, y tú acabas de señalármelo de nuevo, y sabes que es algo muy duro, pero implica reconocer qué es lo que está abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sustrato de la población? ¿Cómo arrancar a construir confianza? Fíjate que, obviamente, tú mencionabas antes de arrancar que el tema de los partidos políticos es crucial para producir cambio. Pero entiendo, y además tú también lo debes saber, que prácticamente ni siquiera se hablan entre ellos. Cada quien está en una agenda particular. ¿Cómo podemos desde la sociedad civil hacerlo? ¿O debemos más bien empezar por los actores de la sociedad civil en volver a encontrarnos? Bueno, mira, yo creo que como es el título de tu programa, hoja de ruta, tenemos que encontrar una hoja de ruta, tenemos que tener un objetivo común, tenemos que tener una idea de país que nos una. Bueno, queremos ser un país, digamos, en donde vivamos todos mejor, pongámonos de acuerdo. Y entonces trabajemos para poder generar condiciones que nos permitan vivir mejor. Ahorita se hablan de las negociaciones en México, se ha venido hablando de eso, ha habido varias rondas, ahorita posiblemente haya una ronda. Entonces, ahí uno ve muchos actores que de alguna manera en el marco de esa conversación quieren arrimar la brasa, digamos, a su sardina, ¿no? Correcto. Y entonces quieren, por ejemplo, si yo soy médico, entonces yo quiero que en la negociación se resuelvan los problemas de salud. Y si yo soy educador, entonces yo quiero que, bueno, la educación está hecho un desastre, y yo quiero entonces que se enfoque la negociación. Los temas humanitarios de los que tanto se han hablado. Humanitarios, etc. Entonces que haya acuerdos parciales dentro de esas negociaciones que permitan resolver las gravísimas carencias que tiene la población. De tal manera de satisfacer esas expectativas que tiene la población muy justificadas. O sea, si yo estoy pasando hambre, yo necesito comida. Si yo tengo necesito atención médica en los hospitales y no hay forma de obtenerla y se están muriendo niños porque no pueden ser, digamos, atendidos, bueno, eso hay que resolverlo y con urgencia. Pero la mesa de la negociación no es para hacer esas cosas. La mesa de la negociación es una mesa de negociación política. Entonces, si nosotros tratamos entonces de que sean los actores sociales los que tengamos algo que decir en la mesa de negociación y que los actores sociales entonces arrimemos la sardina cada uno para la brasa, digamos, de lo que a nosotros nos interesa, bueno, a lo mejor nos vamos a satisfacer algunos de esos intereses. Los empresarios tendrán mejores, digamos, condiciones para las empresas. El tema, los que dicen que hay que eliminar las sanciones, bueno, podrán entonces ver eliminadas algunas sanciones que mejoren, digamos, de alguna manera algo del desempeño social y económico venezolano, pero no vamos a resolver el problema de fondo. Y si no resolvemos el problema de fondo, entonces
vamos siempre a recurrir a las mismas carencias y a las mismas falencias. Entonces, tenemos nosotros que tener una visión global del asunto y pretender resolver los temas globalmente. Y eso significa tener una visión de hacia dónde queremos que vaya el país. Acabas de señalar algo que no solamente es polémico, está en el centro de la diatriba y siento que a veces se pasa por alto y me agrada tu franqueza con lo que lo has comentado. La idea no es que entremos en un debate, pero el tema de debatir si hay que negociar el todo o nada, el famoso como la famosa primera fase de las negociaciones hace unos cuantos años, nada está negociado hasta que todo está negociado, es decir, el acuerdo es integral, se ha puesto siempre en contraposición de quienes piensan, y yo, por cierto, yo he estado cercano a esa posición, tú lo sabes, de que hay que tener clara la visión de una negociación integral, pero que puede ser parcial e incremental, que tiene que ver con un quid pro quo permanente. Un poco los americanos han estado tratando de jugar a eso y por eso asomaron la posibilidad de flexibilizar alguna cosa en temas petroleros a cambio de que suceda algo. Pero si en algo sí estoy de acuerdo contigo. Si no ponemos como fin último y además inaplazable, insoslayable, el que tiene que haber la solución de fondo, yo estoy de acuerdo contigo. Al final vamos a lograr satisfacer parcialmente algunas necesidades. Y quiero entrar ahora en particular, yo creo que las más evidentes de las aperturas que ha habido en los últimos años, 3 ya, y ya vamos para 3 y algo, es la famosa pseudoapertura económica, que es absolutamente arcaica, pero ha sido un ajuste brutal sobre el estómago de la gente, sin ningún tipo de respaldo social. Pero ahí están los actores económicos, como era de esperarse, aprovechando oportunidades. ¿Sientes que ahí hay un riesgo grande de que podamos errar el blanco, de lograr el cambio político y nos centremos solo en el tema de tratar que la economía se recupere? Sí, porque así como, digamos, uno de los problemas graves que tenemos es la desconfianza. Una de las condiciones fundamentales para que nosotros podamos resolver la crisis venezolana es la libertad. Y entonces, si nosotros tenemos una libertad coartada por la aspiración de quienes controlan el poder de permanecer indefinidamente en el poder, entonces, bueno, nosotros siempre vamos a tener un techo muy bajo a las realidades que podamos alcanzar. Y siempre entonces veremos que los jóvenes, y eso lo vemos en cada una de las familias de cada uno de los venezolanos, en donde los jóvenes dicen, mira, vale, el techo de mi desarrollo en el país donde yo nací y en donde mis padres lograron mal que bien desarrollarse a lo largo, es muy bajo para mí, me tengo que ir para otro lado, y entonces vamos a tener el drama de la emigración de los jóvenes, que tenemos, digamos, ese gran problema. ¿Por qué tenemos la emigración de los jóvenes? Porque los jóvenes no ven la posibilidad de realizar sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque no hay libertad. Entonces, si nosotros resolvemos parcialmente esos problemas y le damos un respiro a la economía, que hay que dárselo, bueno, todavía no vamos a haber resuelto el problema fundamental de que los proyectos de vida de cada uno de los venezolanos no pueden ser realizados a menos que tengamos libertad. Y para poder tener libertad necesitamos Estado de Derecho, separación de poderes, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en estos días pensaba caminando por las mañanas cuando uno está haciendo ejercicio, decía, bueno, esta gente comenzó ofreciendo una revolución humanista y terminamos en una especie de Rusia de Putin tropicalizada. Exactamente. Y es terrible, porque al final es una promesa rota, terriblemente rota, y es una burla al final. Pero el tema es que está allí, no lo podemos evitar. Como también está allí lo inevitable, que es que sí se están dando, sea mediante acuerdos o sea mediante hechos concretos, de facto, el poder opera y empieza, digamos, a establecer sus aperturas económicas o algunas concesiones específicas políticas por aquí y por allá. Esto me lleva a la siguiente diatriba que también está en el tapete permanentemente. Si es necesaria que toda la sociedad sufra muchísimo más, como ya de hecho pasó por los infiernos en el año 17, 18, 19, 16, 17, 18, me refiero a los momentos muy crudos de la escasez, del hambre. Veíamos notoriamente en las calles cómo la gente había bajado de peso. Fue una cosa muy dura. Hace falta que apriete más una crisis para que entonces sí logremos una negociación integral que implique un cambio político. Y la otra parte, digamos, la otra parte de la ecuación es quienes, por cierto, yo mismo pienso así también, que es que el tema de que si hay ciudadanos que hoy en día han logrado bajar su dependencia de las dádivas del Estado,
implica una oportunidad para posicionar un discurso político que desee algo más. Pero siento que eso no está sucediendo y eso es un poco el propósito de este programa. Lo que pasa es que el sufrimiento de la gente no origina cambio político. Estoy de acuerdo contigo. Entonces digamos, el tema, digamos, de si sanciones sí o sanciones no tiene nada que ver con que, digamos, si se mantienen las sanciones, aumenta el sufrimiento de la gente y entonces al aumentar el sufrimiento de la gente... Entonces sí viene el cambio político. Sí viene el cambio, pero no tiene nada que ver Esa con no eso. es la línea de acción. No. El tema, digamos, de las sanciones que imponen, cierto, porque hay que recordar que es una sanción. Son sanciones que imponen gobiernos extranjeros, países extranjeros, sobre las capacidades que tengan individuos que manejan asuntos en Venezuela para poderse desenvolver en esos países y según los intereses de esos países. Ahora, ¿por qué, digamos, esos países imponen esas sanciones? Bueno, porque ellos tienen un problema de tráfico ilícito de dinero, tienen un problema de tráfico ilícito de drogas, de estupefacientes, tienen un problema de tráfico de personas, tienen problemas de migración provocada precisamente por violaciones de derechos humanos en los países y esos derechos humanos son violados por quienes son objeto de las sanciones que ellos quieren. Bueno, entonces no tiene nada que ver con que las sanciones quieran que la gente sufra para que la gente entonces haga revoluciones y entonces tumbe el poder a estas personas. No, señor. Tiene que ver con la defensa de los intereses de esos países. Entonces, el tema de las sanciones que Estados Unidos le impone a los funcionarios del gobierno del régimen venezolano, bueno, yo no tengo mucho que decir al respecto. Ese es un problema de Estados Unidos, ese no es un problema mío. Ahora, que si yo estoy de acuerdo con que se sancione a los que violan los derechos humanos, oye, no me hagas esa pregunta. O sea, la respuesta es obvia. Eso es una respuesta obvia, efectivamente. Entonces, y otro tema es que, digamos, no es el propósito que nos metamos en el detalle sobre el tema de las sanciones que no son sobre personas, sino sobre la economía en general. Y entiendo y comparto tu visión. Al final no es una ecuación de que el pueblo sufra, por lo tanto presiona por los cambios y entonces sucede el milagro del cambio político. Pero sí siento que hay una oportunidad en el pueblo que deja de depender del Estado, y vuelvo a insistir, y que puede ser un actor de movilización política. Y siento que allí estamos fallando. Todos, no me refiero solamente a los actores políticos. ¿Qué sientes que debe ser el discurso, la narrativa? O primero que la narrativa, la política, no pongamos los caballos detrás de la carreta, para lograr despertar el deseo de soñar de nuevo con una república como la que tú has descrito. Bueno, en primer lugar, yo pienso que los actores políticos debieran no solamente tratar de desplazar del poder, digamos, a otros para ellos, digamos, ocupar esas posiciones de poder, sino empezar a decirnos para qué ellos quieren ocupar esas posiciones de poder. O sea, cuál es el plan de país que ellos tienen, cuál es el futuro que ellos me prometen, cuál es la utopía a la cual ellos quieren movilizarme, que me hagan soñar un poquito. Si yo no tengo la capacidad de soñar, yo no tengo la capacidad de seguir a nadie. O sea, yo sigo a las personas porque yo estoy de acuerdo con los sueños. Me gustan los sueños que ellos plantean para mí. Entonces, como me gustan los sueños que ellos plantean, yo los sigo. Y yo espero que se realicen los sueños que ellos tienen porque coinciden con mis sueños. Entonces, tenemos que empezar a, en vez de despreciar las ideologías, porque las ideologías son, digamos, asuntos irracionales y que tenemos que poner los pies en la tierra. Y no, yo quiero un poquito de ideología entendida en el sentido de sueño, entendida en el sentido de utopía. ¿Qué me ofrece el partido A? ¿Qué me ofrece el partido B? ¿Qué me ofrece el partido C? ¿Qué me ofrece el régimen? Porque el régimen también... Está en eso, andan tratando de reinventarse. Y ellos se la pasan ofreciendo cosas. Sí. Entonces, si yo estoy conforme con digamos, lo que me está ofreciendo el régimen, que no haya cambio político, estamos muy bien como estamos. Y si no, del otro menú, bueno, ¿cuál es ese país que yo quisiera? Entonces, yo quisiera soñar. Entonces, los actores políticos deberían empezar a decir para qué ellos quieren el poder, no solamente porque están en contra de quien ejerce, de hecho, el poder. Y entonces, de esa manera, nosotros pudiéramos ir afinando un poquito, porque entonces habrá ofertas que son más atractivas que otras, y entonces ahora nosotros estaríamos legitimando realmente a los distintos actores, pero no los estaremos legitimando con una elección primaria o como la querramos llamar, digamos un poco artificiosa, para identificar líderes, sino para identificar esas utopías hacia las cuales queremos dirigirnos. Sí. Me encanta que hables de esa palabra tan etiquetada por la izquierda global históricamente, la utopía, la famosa utopía. Y tú sabes que yo siempre he pensado que los grandes líderes son capaces justamente de poner sueños que resultan ser utópicos.
los que estamos más en la esquina liberal del pensamiento. Yo siempre le he dicho a algunos amigos que están en el ámbito del pensamiento liberal, no digamos en temas puros de pensamiento racional y de la acción liberal, es que hace falta la utopía también, ese sueño, esa promesa que te hace la extrema izquierda, del marxismo, etcétera, de la sociedad perfecta, etcétera, que sabemos que nunca llega, pero te anima el sueño. Y coincido contigo, tenemos tiempo que nos escuchamos sueños. Hay que reconocer que Chávez era un maestro en vender esa utopía. Y pareciera que nuestros líderes están todos empeñados en buscar por qué esto no sirve, señalar solamente las críticas, pero no terminan de conectar. Y creo que has dado en el clavo. Como te decía, uno de los propósitos de esta temporada es ayudar en la medida de lo posible, poner un granito de arena a quienes tienen esa labor para cómo construir el relato. Y ahí está una, que es cómo inspirar de nuevo a la gente a soñar. Y tú tienes que señalar un futuro, que obviamente no puede ser este. Nadie puede estar contento con este país que tenemos. Nadie. Mira, Jorge, para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos a la vuelta de la esquina un problema que nadie se ha ocupado en Venezuela. Y es que el petróleo ya no lo quiere nadie. Exactamente. Nosotros seguimos siendo un país que nos definimos como un país petrolero, a pesar de que no producimos prácticamente ya el petróleo, pero seguimos pensando que la base de nuestra sustentación económica y de las divisas, en fin, es el petróleo. Eso se acabó. Eso, bueno, desde aquí a la vuelta de medio siglo, si acaso, ya más nadie va a querer petróleo porque los carros no se van a mover con petróleo. En fin, no, entonces nosotros tenemos que pensar, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en Venezuela? Entonces ahí nosotros, bueno, por otro lado tenemos el tema del cambio climático, el tema, digamos, sí. Entonces eso significa que nosotros tenemos que tener un futuro sustentable, o sea, donde nosotros seamos amigables con el ambiente y no sea a través de la explotación de recursos que nosotros progresemos, sino a través del uso de nuestros talentos, del mejor desarrollo de nuestros talentos. Bueno, ese tema nadie en Venezuela se lo está tomando en serio. Sí, los que nos ocupamos del tema educativo, por supuesto que pensamos mucho en eso, porque pensamos que la educación es la panacea que va a resolver todos los problemas, lo cual no es verdad, porque la educación es a lo mejor un elemento importante para resolver el problema, pero no es ni de lejos el elemento, único, sí. Ni el único ni el más importante. Hay otros todavía que son mucho más importantes. Y esos que son más importantes son, y tú sabes mucho más de eso que yo, de índole económica, de donde realmente es que se pueden hacer las transformaciones para que el esfuerzo que nosotros hagamos en el trabajo, como habíamos empezado la conversación, sea un esfuerzo productivo y no una pérdida de tiempo. Porque si yo entonces me ocupo de una actividad que no me va a retornar, digamos, económicamente, digamos, el esfuerzo que yo le estoy poniendo, bueno, pues estoy condenado a mantener la pobreza. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la sociedad venezolana hacia algún lugar. Y ese lugar tendrá que tener que ver con las tendencias mundiales. No podrá ser distinto a las tendencias mundiales. Tiene que montarse sobre eso. Exactamente. Entonces tenemos que diversificar nuestra economía, tenemos que entender que cada uno de nosotros es distinto, que lo que a ti te entusiasma y lo que a ti te interesa y a lo que tú le dedicas tu tiempo no es lo mismo. No necesariamente es el mismo. No es lo mismo. Yo, digamos, tú te has ocupado de asuntos empresariales, yo me he ocupado de asuntos científicos, de asuntos educativos, y cualquiera que le preguntemos se ha ocupado de lo que más le interesa. Entonces, tenemos que ir hacia una sociedad en donde precisamente podamos explotar esas diferencias, explotarlas en el sentido de apreciar la importancia de las diferencias y no solamente apreciarlas desde el punto de vista moral, sino que el sistema de alguna manera aproveche esas diferencias, esos talentos, esos conocimientos, el saber hacer las cosas de la gente y se transforme eso en bienestar para todo el mundo. Entonces esas son las transformaciones que nosotros necesitamos en Venezuela, de las cuales no nos estamos ocupando porque nos miramos el ombligo en estos problemitas políticos que no son, cuando digo problemitas no es por despreciar su importancia. Son enormes, pero son mínimos, son mínimos frente a los retos reales que nosotros tenemos por delante. ¿Sabes qué? A mí me apasiona, y lo sabes, aunque teníamos tiempo de conversar, me apasiona el tiempo de soñar el futuro y de cómo salir de una economía que ya tiene años arrastrando un modelo que estaba agotado. El modelo petrolero, el modelo rentista, el petroestado, por llamarlos, por tratar de ponerle un título. Y sí es cierto, yo comparto contigo que hay modestas iniciativas para pensar el futuro.
Recuerdo que, tú lo debes recordar igual, que cuando arrancó la pandemia se puso muy de moda. Seguramente estuvimos en infinidad de Zooms donde a todos se nos preguntaba qué transformaciones vienen. Esto nos agarra justamente en plena explosión de la cuarta revolución industrial, la tecnología, y estuvo mucho de moda, y lamento que haya sido una moda durante los primeros meses, hablar de cómo Venezuela iba a ser la Venezuela postpetrolera, la Venezuela insertada con el mundo moderno. Pareciera que eso, coincidió contigo, como que se acabó. Sé, por cierto, de una iniciativa que está manejando Fede Cámara ahora y creo que la va a presentar en su asamblea. Lo digo, que valga la cuña, ahora la segunda semana de julio, que es una visión prospectiva 2035 y un modelo de desarrollo nuevo. La va a plantear como vamos a poner las bases para empezar a discutirlo en el país. Ojalá aprenda y empiecen a hacerlo. Pero no sientes, y esto va a sonar duro, no sientes que quizás nuestros liderazgos políticos, los que tienen la tarea de salir y plantearle un gran sueño al país, a lo mejor no entienden o creen que no gana votos un discurso que pinte la Venezuela postpetrolera y les da miedo hablar de eso. Es posible, pero ahí yo creo que uno de los roles que nosotros podemos, digamos, como actores de la sociedad civil, cumplir es legitimar a nuestros líderes. Buscar las formas de legitimar a nuestros líderes, pero no a través de una forma de que no es tomar decisiones, porque una elección realmente no es una forma de tomar decisiones. O sea, una forma de tomar decisiones es elegir criterios, tener claros cuáles son los criterios y luego, sobre la base del análisis de esos criterios, llegar, digamos, a una decisión que te lleve de la situación actual, que no es, digamos, la deseada, a una situación más cercana a la deseada. A lo deseable. Eso es el proceso de toma de decisiones, digamos, por decirlo de alguna manera, racional. Cuando tú sometes entonces una decisión a la elección, no estás dejando de lado toda la racionalidad, simplemente haces un concurso de popularidad. Sí, pero de hecho se habla que al final la política sigue siendo emoción, el momento de la elección es emocional. Ok, pero ni la política ni nada, digamos, ninguna buena decisión va a ser tomada sencillamente por popularidad. No. Tiene que haber ejercicio de criterios. Entonces, y la hay. Y yo estoy seguro que cuando nosotros ponemos el voto en una elección, de alguna manera estamos ejerciendo criterios. Pero son criterios muy poco educados, que nuestros líderes no se han ocupado de educar nuestros criterios. Entonces, por eso yo creo que sí, los líderes pueden hacer mucho en educar los criterios a través de los cuales nosotros vamos a tomar decisiones y nosotros como ciudadanos y actores de la sociedad civil vamos a poder ser, partícipes de los cambios políticos que queremos que ocurran en Venezuela. Pero tiene que ser a través de discusiones serias. Entonces, si un político le tiene miedo a un discurso realista que ponga sobre la mesa este drama, por ejemplo, de qué va a pasar en Venezuela una vez que nadie quiera comprar petróleo, ese no es el líder que yo necesito. Es correcto. Yo necesito un líder que me prometa sangre, sudor y lágrimas. Como lo hizo Churchill en su momento en la Gran Bretaña. Que no mienta, que diga las verdades. Él no dijo, mira, vale, yo no les prometo a ustedes un jardín de rosas. Si ustedes me eligen a mí de primer ministro y me ponen a mí en la responsabilidad de enfrentar lo que tenemos que enfrentar, lo que yo les prometo es sangre, sudor y lágrimas. Nosotros, guardando las diferencias, por supuesto, nosotros necesitamos análisis realistas de la realidad. Dicen, mira, estamos en una situación que no es favorable para nadie. Entonces, yo les planteo un camino que va a significar esfuerzo, que va a significar sacrificio, que va a significar pérdidas de algunos privilegios para algunos que gozan de esos privilegios, pero que va a significar a la postre mejor bienestar global para todos. La máxima suma de felicidad, como algunos plantean. Como plantea la Constitución Fundacional Norteamericana, la primera y gran revolución de la historia, ¿no? Obviamente. Fíjate que yo creo que en el fondo también hay una especie de, iba a decir desprecio, pero es demasiado duro. Pero sí minimización de las capacidades de raciocinio del ser humano o en general de los venezolanos, para ponernos acá. De que no siente que eso puede ser posible. Porque además creo que nuestros líderes piensan que es que tú no le puedes prometer un camino de trabajo y sangre, sudor y lágrimas, porque la gente no quiere eso. La gente quiere que le resuelvan sus problemas y que el pobrecito yo se los resuelvo. Y fíjate que en el fondo, y vuelvo a tu primer comentario de la conversación, cuando decías que millones de venezolanos salen a las calles a trabajar todos los días e invierten una cantidad de esfuerzo y tiempo en algo que no es productivo. Es que este modelo del que tú estás hablando, de una Venezuela
postpetrolera que implique educarse, trabajar, desarrollar talentos e insertarse en las grandes tendencias mundiales no implica más trabajo en términos de tiempo y esfuerzo. Lo que sí va a empezar a notar el venezolano, si eso empieza a andarse, es que su esfuerzo es remunerado. Así es. Va a sentir a final de año que está mejor que en enero, y el año siguiente mejor, y sus hijos mejor. Y no va a tener que hacer más o menos esfuerzo del que está haciendo hoy. Por Dios, ¿cuánto tiempo pierde un venezolano solamente tratando de resolver cosas tan elementales como que salga agua por el grifo? Pero requiere de una visión a largo plazo. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos en los liderazgos en Venezuela. Y cuando hablo de los liderazgos, no me refiero solamente al liderazgo político. No, claro, todos. A todos los liderazgos. Nosotros tenemos, digamos, yo voy a utilizar una palabra que a lo mejor está muy fuera de moda y muy desprestigiada en Venezuela, élites. Uh-huh. Bueno, necesitamos una élite en Venezuela. Yo no estoy hablando de élites económicas. Eso es parte del asunto del elitismo en la élite económica, sí, pero élites intelectuales, élites militares, élites, bueno, etcétera, que realmente no anden buscando la retribución inmediata y el retorno inmediato de sus esfuerzos, sino una visión un poquito más a largo plazo. Por ejemplo, en el sector, digamos, de empresarial. En el momento actual que estamos viviendo, el progreso de las empresas depende mucho de la oferta que le hacen al público, no el aprovechamiento de una coyuntura, de una ventaja comparativa, como la pudiéramos llamar, sino de encontrar precisamente las ventajas competitivas que a través de productividad, innovación, incorporación de tecnologías, etcétera, hagan que el producto o el servicio que esa empresa ofrezca sea a largo plazo de mayor beneficio para el público y entonces de esa manera atraer entonces más. Y eso agrega valor en general a la sociedad y a la empresa. Bueno, eso lo necesitamos nosotros en la sociedad venezolana. Ver un poquito eso a largo plazo, tener entonces nosotros una mejor idea de cuáles son esos elementos que agregan valor a la sociedad y trabajar para poder construir esos elementos que agregan valor. Y no simplemente tener la retribución inmediata de si soy líder político, de que voten por mí inmediatamente, si soy líder empresarial, bueno, de que compren mi producto hoy, no importa si lo van a comprar mañana y si lo voy a poder exportar o no. Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que nos falta en el liderazgo venezolano, que son esas visiones a largo plazo. Y lo digo no como una reflexión, sino, digamos, con los pelos en la mano de cómo se toman decisiones en organizaciones en Venezuela. Porque, bueno, he estado vinculado con organizaciones en Venezuela en donde muy lastimosamente las decisiones se toman porque hay una coyuntura en un momento determinado que requiere una determinada solución y entonces se toma una decisión completamente equivocada que aparta la organización de la ruta a largo plazo, de la dirección en la que debía desplazarse la organización para que a largo plazo pueda ofrecer el servicio que debe ofrecer. Y eso yo creo que es un gran defecto que tenemos en la... Bolívar creo que fue que dijo en algún momento, y si no fue Bolívar, fue alguien en la época de Bolívar, cuando se estaba haciendo la Gran Colombia, de que Ecuador era un monasterio, Colombia una universidad. Colombia una universidad y Caracas un cuartel. Entonces, nosotros seguimos con esa disciplina cuartelaria, no hemos progresado. Tenemos entonces simplemente esa visión de que es a la fuerza que nosotros vamos a hacer las cosas y no a través, ni de la espiritualidad, como lo hacían en Ecuador, digamos, en los monasterios, ni a través de la intelectualidad, digamos, como lo hacían, digamos, en Bogotá. Entonces, bueno, mira. Benjamín, yo sabía que esta conversación iba a ser estupenda y tenemos que quedar para almorzar. Y si no se puede, hoy no puedo, pero otro día, por favor, hagámoslo, porque hay algunas cosas que hay que hablar con más detalle de las que has comentado. Has hecho una crítica y una reflexión muy profunda, porque no es cierto que es que no hay nadie en Venezuela que pueda esforzarse en mantener esas visiones. Tú ves, y los hay en el mundo académico, los hay en el mundo social, los hay en el mundo empresarial, los hay en el mundo político. Hay una nueva generación, otros muchachos que están empezando a repensar de nuevo la política casi desde cero. Ahora, eso no es para mañana. Una de las reflexiones que quisiera hacer, si es que acaso alguien logra verlo, es que creo que tenemos que atrevernos a conversar de estas cosas, aun si tenemos diferencias. Tú y yo tenemos diferencias. Aquí se han quedado más o menos expuestas sobre el tema de cómo negociar, si el todo completo o no, si las sanciones o no. Pero es que yo siento que los que tienen esas diferencias
en los circuitos, en los círculos políticos, en otros círculos sociales incluso, se quedan solo con su visión no se sientan a argumentar y a discutir, porque siempre surge terreno común para trabajar en el cambio que Venezuela necesita. Así que digamos queda eso como una reflexión de esta conversación. Estamos ya entrando al final, y aunque hay temas que me hubiera gustado desarrollar más, como esa visión tuya, que recuerdo que discutimos tanto en aquella época, en el 2012, sobre cómo pensar la Venezuela en los próximos 50 años. Eso me apasiona, no es el espacio para eso en estos momentos. Pero siempre tratamos de palpar con 3 preguntas, y cerrando siempre estas entrevistas, las mismas 3 preguntas. ¿Hay algún acontecimiento, algún hecho reciente que tú hayas visto, público o no público, quizás hasta muy privado, que te haga confiar en la sociedad venezolana? Y si no hay ninguno, tienes que ser muy sincero. No, es una muy buena pregunta, es una extraordinaria pregunta. Un hecho que haya ocurrido que me haga confiar. Mira, yo he visto un renacimiento de la expresión artística en Venezuela. Me he quedado muy gratamente sorprendido por obras de teatro que he visto, conciertos de música que he logrado acudir. Incluso el otro día fui a visitar el taller de un escultor y ahí me conseguí con un muchacho que no tenía una edad mayor que la de tu hijo o mi hijo, 30 años, por ahí de donde deben andar. Y que me dijo que él estaba haciendo una escultura y me mostró, digamos, las fotos de la escultura que él estaba haciendo, encargado, o sea, digamos, estaba cumpliendo un encargo que le habían hecho de un personaje famoso y él estaba haciendo la escultura de ese personaje y es una maravilla. Yo me quedé, pero ¿cómo es posible que de la cabeza y de las manos de este chamo que pudiera ser mi hijo, digamos, en Venezuela, esté saliendo una obra de arte de ese calibre? Entonces, digamos, Venezuela existe, la sociedad venezolana existe. Es mucho más compleja que lo que estamos conversando acá, los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos políticos. No, aquí hay individuos que tienen aspiraciones, que tienen habilidades, que tienen conocimiento y que las están expresando. Bueno, eso, digamos... ¿Tú no sientes que a riesgo de que se alargue un poquito, no importa, por las próximas 2 preguntas, es algo que no tocamos? Cuidado, a ver si compartes esta reflexión conmigo, cuidado y si justamente este infierno que relaté, 17, 18, 19, y luego esta por primera vez, entre comillas, apertura, por primera vez en muchos años los actores económicos tienen libertad para ponerle precio a sus productos y libertad de cambio, puede haber hecho surgir a un venezolano que se dio cuenta que el Estado no le da nada, porque no tiene cómo darle nada, porque quebró el Estado venezolano. Y podamos haber visto por fin surgir una generación que se base en su propia creatividad para salir adelante. Eso puede ser tal vez así como otras sociedades, ni hablar de la hebrea, entre otras tantas, fue después de momentos muy duros que surge una visión que viene de abajo, que atrapa, que el venezolano común ya no diga mi papá Estado me tiene que dar, no, yo puedo. No, y esa misma desconfianza, digamos, que de la que conversábamos también hace un rato, lleva a eso, de que cada uno de nosotros va a tener que sacar lo mejor de sí, porque dice, mira, el Estado no me va a proveer, pero es que tampoco me va a proveer mi jefe, digamos, si yo soy empleado. Entonces voy a tener yo mismo que emprender mis propios asuntos para yo, digamos, de alguna manera construirme el mundo que yo quisiera oírme, ¿no? Que esa es otra de los... Claro, de otra tragedia. Hay varias alternativas. Yo puedo, digamos, hacer eso que involucra sangre, sudor y lágrimas, construir, o digo, bueno, voy para otro lado donde las cosas ya están funcionando. Y me inserto en el mercado de trabajo y ahí tengo mi vida. Entonces sí, yo creo que hay mucho de eso que sí, digamos, existe la posibilidad de que surja. Pero para que surja, digamos, ese renacimiento del cual tú hablas, tienen que construirse las condiciones en Venezuela que permiten ese renacimiento. O sea, el renacimiento, incluso en términos históricos, después de la Edad Media, bueno, ocurrió porque ocurrieron condiciones que permitieron que ese renacimiento ocurra. No simplemente porque hubo un Da Vinci y hubo un qué sé yo. Un sincretismo al final. Y si lo llevamos a sociedades, mencioné la hebrea, que es un ejemplo extraordinario, no es porque cada uno de ellos haga las cosas bien, hay un ideal común, hay una utopía común, y esa a Venezuela le está faltando. ¿Cómo ves el futuro del país? Depende de nosotros. No tengo una visión clara del futuro en este momento, porque hay muchas Venezuelas, no hay una sola Venezuela.
cuando yo me relaciono con estos muchachos, digamos, que están haciendo creaciones en este momento, estudiantes universitarios en las aulas donde también están llenos de ideas, bueno, veo una Venezuela muy brillante, digamos, con un futuro muy brillante. Oye, pero cuando por el otro lado voy para un hospital que no tiene lo mínimo para la atención de personas que no tienen cómo procurarse, porque el que tiene plata en Venezuela consigue la mejor atención médica. Así es. Pero bueno, pero esa es una minoría muy pequeña. Entonces digamos, es muy difícil responder, digamos, de cómo veo yo el futuro de Venezuela. Eso depende mucho de nosotros mismos. De nosotros mismos. Te agradezco muchísimo, Benjamín, tu tiempo, tus ideas, tus ganas. Sé que estás siempre encima de tratar de ayudar a que el país mejore. Lamento que haya pasado mucho tiempo sin conversar. Tenemos que hacerlo de nuevo muy pronto. Ojalá sea muy pronto. Muchas gracias. A ti. Un gusto. Un gusto.